Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a esta primera clase del curso de reparación de equipos portátiles a nivel electrónico. Hoy en esta primera clase vamos a ver unos puntos claves que nos van a ayudar a entender de cómo podemos iniciar en el tema de la reparación de equipos portátiles, ya sea como hobby o que nos queramos dedicar profesionalmente a este rubro. Dentro de lo primero que podemos tener en cuenta son el tema de las herramientas. Vamos a ver qué herramientas básicas necesitamos para empezar a trabajar en el tema de la reparación. Dentro de las herramientas básicas vamos a encontrar herramientas a nivel electrónico y a nivel de software o utilidades o aplicaciones. ¿De qué se trata eso? Pues vamos a ver que entre las herramientas electrónicas o físicas vamos a encontrar una herramienta muy importante como lo es el multímetro, que es una parte fundamental, prácticamente la mano derecha del técnico profesional que se dedica en el tema de la reparación, ya sea equipos portátiles u otros aparatos a nivel electrónico. Entonces es una herramienta indispensable tenerla y también tenerla en buen estado, que es lo más importante, y que nos cumpla pues con los requerimientos que necesitamos para cada parte de reparaciones o equipos que necesitemos trabajar. Dentro de otra herramienta pues necesitamos la fuente de laboratorio, una fuente de laboratorio que nos va a permitir poder suministrar una corriente a un voltaje a los diferentes equipos portátiles que podamos trabajar. Si trabajamos multimarcas, pues necesitamos trabajar con voltajes o corrientes diferentes, entonces podemos hacer esas pruebas. Además de eso, esa fuente de laboratorio nos va a permitir poder hacer diagnósticos un poco más rápido, analizando un poco el tema del consumo o la corriente que podemos apreciar a través de la pantalla o los indicadores de la fuente de laboratorio. También otra herramienta muy importante es la estación de calor, que nos va a permitir poder soldar y desoldar aquellos componentes electrónicos con los cuales vamos a empezar a trabajar, y que nos va a ayudar bastante a controlar un poco el tema de la temperatura para no dañar las tarjetas o los componentes de montaje superficial en sí. Vamos a necesitar también un programador, un chip BIOS, es decir, es un dispositivo que nos va a permitir poder programar o editar esas BIOS, ya que en muchos casos hoy en día los equipos portátiles actuales tienden a fallar bastante por el tema de la BIOS, y es necesario a veces reprogramarla totalmente o hacerle alguna edición para poder hacer algunos ajustes para poder o modificaciones para que el equipo quede funcionalmente. Un PC, necesitamos un PC también, porque puede ser un PC o un equipo de escritorio o un equipo portátil que nos puede permitir o nos va a permitir poder conectar esas herramientas físicas que también contienen un software, una utilidad para trabajar, o también nos va a permitir utilizar algunas utilidades de diagnóstico que veremos ahora. Entonces es importante tenerlo para poder en nuestro laboratorio o en nuestro banco de trabajo para saber cómo trabajar con él. Dentro de eso también necesitamos aquí destornilladores, ya que vamos a empezar a desarmar equipos de diferentes marcas. Vamos a necesitar destornillador de estrella, de Thor, de pala, entre otros destornilladores, dependiendo pues, lógicamente de cada una de las marcas o de los equipos que vayamos a trabajar. Limpiador electrónico, una pasta térmica o disipadora, ya que pues muchos equipos tienen a fallar por el tema de temperatura, entonces necesitamos una pasta térmica de buena calidad. Yo les recomiendo una que se llama Thermaltec o Silver Art, que son una de las mejores, son unas pastas térmicas muy bien probadas, muy bien testeadas, con buenos resultados, y nos va a permitir poder resolver esos problemas a nivel de temperatura. Esto es muy importante, ya que muchos, como les digo, muchos equipos tienden a fallar por tema de temperatura, y a veces solemos utilizar pastas térmicas de mala calidad o muy regular, y la falla sigue y a veces no sabemos realmente que si era eso o no. Bueno, y entre otras herramientas que necesitamos son herramientas muy pequeñas, que son de menor costo y que pueden ir adquiriendo a medida pues que vayan empezando a trabajar en esta parte de la reparación. Siempre les comento que ya el tema de la compra de la herramienta va a depender mucho de su presupuesto y de la necesidad que tengan en el momento, ya que a medida que se va trabajando en este tema de la reparación, o los diagnósticos o las fallas son un poco más complejas, pues se requieren de herramientas un poco más modernas, un poco más actualizadas, que nos puedan permitir poder hacer los diagnósticos un poco más rápidos a esas fallas que son mucho más difíciles de trabajar. En el tema del software o herramientas, utilidades o aplicaciones, aquí les voy a compartir unas herramientas que son muy buenas,
como son el HD-Tune, que es un programa muy interesante que nos va a poder permitir analizar los discos duros, ya sean discos duros mecánicos o de estado sólido, como los vemos hoy en día, hoy en día es una tendencia actualizar un equipo portátil que tenga un disco duro mecánico por una unidad de estado sólido que trabaja un poco más rápido. Pero igual esta herramienta nos va a permitir analizar cualquiera de esos dos discos duros, ya sea un disco duro mecánico o una unidad de estado sólido, ya que en muchos casos encontramos que equipos portátiles tienden a fallar por el disco duro, pero a veces pensamos que son problemas a nivel electrónico. Entonces esta herramienta nos puede facilitar hacer un diagnóstico rápido sin tener en muchos casos que desarmar el equipo, simplemente analizando el disco duro en el sistema operativo si lo puede cargar o lo podemos instalar en un PC y luego analizar el disco, el que veamos que tenga el problema en otro portátil. El Prime 95 es otro software muy interesante que nos va a permitir analizar la parte del CPU o lo que es el procesador. En muchos casos el procesador tiende a fallar por temas de temperatura, de corriente o lo que es el performance o el rendimiento, y a veces suele pasar que es el procesador y no otra parte del hardware de la computadora o el equipo portátil. Entonces este Prime 95 nos va a permitir forzar o testear ese CPU al 100%. En muchos casos el procesador en una computadora, normalmente cuando la compramos, no trabaja al 100%. Este programa nos va a testear o nos va a estresar ese procesador al 100% y vamos a poder hacer un análisis un poco más rápido y realmente al 100% de ese procesador. Otro programa que es muy interesante es el SpeedFan, que nos va a permitir poder mirar la temperatura del equipo internamente, si el ventilador o los ventiladores están funcionando, a qué temperaturas se está trabajando o tiene el equipo internamente, y si eso puede ser una falla que esté provocando que el equipo se reinicie, se nos apague. Entonces recuerden que lo que es la parte del disco duro y lo que es la parte del CPU y el GPU pues tienden a calentarse bastante, y entonces podemos analizar la temperatura interna a través de este programa SpeedFan, que nos va a mostrar algunos datos de temperatura en esto, lo que es el procesador y también el GPU. Bueno, lo que es el FULMAR es un programa que nos va a servir para analizar lo que es la parte del GPU o el chip de video, para ver en qué estado se encuentra. Muchos equipos suelen fallar por el tema del chip de video, por temas de temperatura, a veces hoy en día por el tema de revaling o las esferas que empiezan a fallar y el equipo a veces da video o a veces no da video, o vemos que nos da en la pantalla pequeños caracteres o nos da pequeños detalles en la pantalla, y a veces no sabemos realmente si es el chip de video o es la memoria, el disco duro, entre otras partes. Entonces este FULMAR nos va a poder ayudar a analizar esa tarjeta de video, ese GPU, en qué estado se encuentra, si está trabajando bien, la temperatura y los detalles que puede provocar en tal caso en nuestro equipo portátil al mostrarnos caracteres o imágenes que no son las apropiadas de trabajo normal. Entonces ahí está ese FULMAR. Está también lo que es la parte del diagnóstico de memoria de Windows. Es una utilidad que ya tiene el sistema operativo instalado, sistema operativo Windows, o sea que es muy fácil acceder a ella y poder hacer nuestro análisis de la memoria. Normalmente pues cuando trabajamos con equipos portátiles lo más fácil en cierta forma que podemos hacer es cambiar o retirar las memorias y empezar a hacer un descarte. Si tiene dos memorias, empezar sacando una, luego la otra, pero con este programa de diagnóstico de memoria nos podemos analizar o diagnosticar si alguna de las memorias está fallando. El Smart Battery es un programa que nos va a ayudar también a analizar un poco el tema de las baterías, ya que hoy en día vemos que muchos equipos tienden a fallar por la batería, duran muy poco. Si comparamos los equipos anteriores o desactualizados, veíamos que más o menos duraban de 3 a 5 años esas baterías. Hoy en día vemos que los equipos nuevos o modernos, vemos que las baterías duran 1 año y medio, 2 años, o sea que es muy poca se ha cortado un poco el tema de los ciclos. Entonces con este programa pues podemos analizar un poco en qué estado se encuentra la batería y si es necesario cambiarla o no, o si el problema puede ser en la board, o de la batería podemos simplemente descartar esa parte. Aquí en la imagen les he puesto lo que es el multímetro, que como les digo es una herramienta muy indispensable tenerla en la mano derecha. Es bueno tenerla en buen estado y comprarla que se nos facilite de cierta forma, pero que también nos ayude a trabajar mucho mejor en este tema de la reparación. Sería prácticamente la herramienta que más vamos a utilizar, entonces tenemos que tener mucho cuidado al adquirir o tenerla en buen estado.
Y aquí en este pantallazo que he colocado de este programa HDTuner, pues vamos a ver que nos muestra el estado del disco duro. Es un programa muy interesante, bastante utilizado. Por ejemplo, estos programas que les estoy compartiendo aquí son programas que ya han sido testeados con muy buenos resultados, funcionan muy bien y por eso pues se los he compartido aquí para que los tengan presentes. Bueno, como vamos a empezar a trabajar con la parte a nivel electrónico, tenemos que saber un poco cómo es que funciona la corriente, o qué es eso de la electricidad, qué son los electrones, qué son las cargas positivas, las cargas negativas, y porque normalmente pues eso es lo que vamos a empezar a medir con nuestro multímetro. Entonces necesitamos saber cómo es que funciona la electricidad, cómo es que ingresa la corriente por acá, por el jack de corriente de un equipo portátil, hasta que encendemos el equipo y nos da ese pozo, esa pantalla, cómo es que funciona todo eso. Y todo eso pues es basado en la parte de los electrones. Entonces, para empezar a hablar de la electricidad, de los electrones como tal, bueno, necesitamos saber unos conceptos muy básicos y claros, como son la ley de las cargas eléctricas. Seguramente muchos de pronto que estén viendo la primera clase, pues han escuchado el tema del átomo, pero pues vamos a enfocarnos un poco a la parte de electrónica. Bueno, dentro de las cargas eléctricas son partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre ellas. Eh, toda materia está formada por partículas más pequeñas como los átomos. Hay una ley muy fundamental en la naturaleza que nos habla de esta parte, que la materia está formada de elementos mucho más pequeños, en este caso los átomos. Entonces todo lo que encontramos, todo lo que ocupa un espacio en el universo, pues contiene materia y entre esa materia, pues vamos a ver que hay unas partículas mucho más pequeñas, en este caso pues los átomos. En el caso de nosotros, en el caso práctico, pues vamos a hablar del átomo, pero vamos a hablar de lo que nos interesa como tal, que son las cargas eléctricas, en este caso el electrón y el protón. Entonces, si vemos en esta imagen, vamos a ver que los electrones orbitan o giran alrededor del núcleo, en este caso que está conformado por los neutrones y los protones. Esa fuerza fuerza de atracción es bastante grande y vamos a ver pues que los electrones giran alrededor de los protones. Entonces, dado esto, pues ahí está el fundamento del átomo o cómo funciona como tal. Pero en el caso de nosotros, en la parte práctica, pues vamos a ver que en la ley de cargas, pues vamos a ver que lo que son las cargas positivas y negativas tienden a traerse una atracción muy fuerte. Por ejemplo, aquí vemos en el dibujo, en el tema del átomo, y lo que son las cargas de igual valor, es decir, cargas positivas, pues se repelen. En este caso, pues positivo y positivo se repelen y negativo y negativo se repelen. Entonces vamos a ver que hay una fuerza de atracción entre el positivo y el negativo y esto va a dar origen a que circule una corriente dentro de un circuito como tal. En la práctica, pues cómo nos podemos ver eso, pues normalmente aquí tenemos un equipo portátil. Si fuéramos a conectar este equipo portátil dentro del jack, tiene un positivo y un negativo, por ejemplo, y vamos a conectar el adaptador de corrientes. Si por X y razón, trabajando con nuestra fuente de laboratorio, nos equivocamos en la polaridad, pues seguramente el equipo no nos va a encender o no va a funcionar o algún componente se puede dañar porque lo estamos conectando en el caso contrario, es decir, el positivo con el negativo o el negativo con el positivo, estamos intercambiando los valores de polaridad internos que en el conector como trae el equipo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando vamos a trabajar con el tema de la parte electrónica. Y lo vemos mucho, lo vemos bastante, pues vamos a ver que está el positivo y el negativo. En nuestra fuente, por ejemplo, esta fuente de laboratorio tiene el positivo y el negativo y que sabe respetar esta polaridad a la hora de empezar a trabajar en circuitos electrónicos. Dentro del concepto de la ley de cargas, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Pues vamos a analizar un poco el tema de qué es la corriente eléctrica, ya que pues vamos a trabajar prácticamente siempre con la corriente. Entonces necesitamos saber cómo es que funciona o cuáles son los elementos fundamentales o básicos en un circuito eléctrico sencillo. Dentro de la corriente eléctrica vamos a ver el concepto más básico para mí y que podemos ilustrarlo en este dibujo. Es el movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Si vemos aquí en este circuito eléctrico, vamos a ver que está compuesto de tres partes importantes, lo que es el generador o la fuente, el receptor, la línea, vamos a línea que sería el conductor. Entonces el generador sería aquí la fuente, en este caso pues
los voltios, ya sean de corriente alterna o corriente directa, que está el positivo y el negativo. Está el conductor por donde van a viajar los electrones. Está el receptor, es donde vamos a conectar ese conductor o que viene de la fuente o generador, y simplemente pues van a regresar acá. Entonces aquí vemos los elementos, está el generador, la línea que es por o línea o conductor o medio por donde viajan los electrones, y el receptor donde se va a conectar o el equipo que vamos a conectar, por ejemplo. Entonces dentro del concepto de corriente eléctrica es el movimiento ordenado. Entonces vamos a ver qué es vamos a ver las flechas. El movimiento ordenado de los electrones normalmente a través de un material conductor. Entonces vamos a ver que los electrones viajan a través de este material conductor, pasan por este receptor y regresan acá hacia el negativo. Entonces movimiento ordenado a través de un medio que son el material, que es el conductor, pasan por el receptor y llegan acá nuevamente. Entonces ahí se cumple un ciclo, el circuito está cerrado, entonces se cumple un ciclo. Si vemos la dirección de la corriente, vamos que va de positivo a negativo. Este sería el sentido convencional de la corriente, pero el sentido, si lo analizamos muy bien, el sentido real de la corriente sería de negativo a positivo, ya que lo que se mueve son los electrones y no los protones. Normalmente hablamos de electrones, entonces, pero el sentido convencional o lo que nos muestran la mayoría en los libros, pues, y que se trabaja siempre es de positivo a negativo. Pero eso es bueno tenerlo en cuenta. Igual esto no va a cambiar, o sea, no va a cambiar en la práctica lo que vamos a analizar como tal. Entonces es muy importante. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, genera un campo magnético alrededor del mismo. Claro, cuando la corriente circula a través de un conductor, se genera un campo magnético dentro del mismo material. En ese caso, ¿de qué se trata eso? Por ejemplo, en la práctica, cuando, por ejemplo, voy a mostrarles aquí, si tengo por aquí, un adaptador. Cuando tenemos en el adaptador de corriente, vamos a ver que el adaptador de corriente tiene unas pequeñas bobinas, ya sea en el cable de entrada o de salida, y vamos a ver que eso nos va a servir para filtrar un poco esas pequeñas vibraciones, el ruido que pueda tener la corriente. Entonces, ahí vamos a ver ese caso, en la práctica lo vamos igual a observar, pero para que lo tengan en cuenta en este concepto de que cuando la corriente circula por un conductor genera un campo magnético alrededor del mismo. Esto es muy tomado en cuenta en el tema de las bobinas. Cuando empecemos a trabajar con el tema de las bobinas, vamos a ver que es muy utilizado ese concepto y es aplicable en las bobinas bastante. Bueno, dentro del tipo de corriente eléctrica, pues vamos a analizar que tenemos dos tipos de corriente eléctrica, la corriente alterna y la corriente directa. El tema de la corriente alterna es conocida como una corriente eléctrica que invierte periódicamente la dirección. Si la vemos aquí en este gráfico, o si la pudiéramos ver con osciloscopio, vamos a ver que su forma es así, una forma senoidal. La forma ideal sería que fuera así, pero vamos a ver que la corriente alterna tiene algunas vibraciones o aquí unas pequeñas interferencias o picos, dado que pues a veces no está totalmente pura, o su forma ideal no es así, no es tan senoidal como tal, pero esa es la forma gráfica que la podemos ver, o se puede representar o la podemos observar a través de un osciloscopio. Normalmente la corriente alterna, nosotros que trabajamos en el tema de la reparación solemos hacer unas mediciones, pero no es que trabajemos mucho con ella, ya que nosotros empezamos a trabajar con la corriente directa, que es con la que trabaja internamente un equipo portátil. Entonces esa es la que normalmente tendemos a utilizar o empezar a medir más. Dentro de la corriente alterna vamos a ver que hay un símbolo. Ese símbolo que aparece en forma de una ola o una onda senoidal, y las iniciales para verla en los dispositivos o instrumentos de medición lo vamos a encontrar como AC, o en los esquemáticos o en la documentación a nivel electrónico va a aparecer como AC, que es Alter Current o corriente alterna. Son las siglas en inglés con las que vamos a encontrar. Entonces es importante tener en cuenta este símbolo y estas iniciales para no confundirnos cuando vamos a hacer mediciones, ya sea de corriente alterna o corriente directa, de equivocarnos en nuestro dispositivo de medición y posiblemente pues lo podamos dañar. La corriente alterna pues es muy utilizada en las redes eléctricas para el transporte a largas distancias, ya que dado que es una corriente que invierte periódicamente la dirección, prácticamente funciona. Si haciéramos una analogía, parece como si fuera una serpiente, simplemente que se arrastre con el movimiento que va generando a través del movimiento periódico que va cambiando, pues va llegando a largas distancias y no tiene pérdidas, por ejemplo, como lo podría ser la corriente directa, que tiene muchas pérdidas a través del cable o a largas distancias. Entonces,
y es mucho más fácil trabajar la corriente alterna, de poderla convertir o transformar en valores muy altos y luego reducirla para que llegue a nuestra casa y podamos trabajar con ella. Entonces, vamos a ver que en la práctica nosotros trabajamos con la corriente directa. Entonces, dentro de la corriente directa, es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado. En la forma gráfica, o si la fuéramos a ver en el osciloscopio, pues vamos a ver que aparece aquí esta forma horizontal, lineal. Esta sería, como les digo, la forma ideal, dado que sería la mejor. En el caso práctico, pues vamos a ver que en la corriente directa tiene también, igual que la corriente alterna, tiene algunas interferencias, y los que son los fabricantes de equipos portátiles o aparatos electrónicos, pues siempre tratan de que sea lo más lineal que pueda, pues para que no tengamos problemas electrónicos, o esas alteraciones en esta corriente directa puedan provocar fallas en componentes electrónicos y en sí dañar los aparatos. Esta sería, como les digo, la forma ideal, que fuera lo más lineal posible, como está acá. La corriente directa tiene una polaridad definida. Ya estamos hablando de lo que es un positivo y negativo, y en el caso de la corriente alterna, pues vamos a ver que va invirtiendo esa polaridad a medida, pues, en el tiempo que se maneja. Dentro de la corriente directa encontramos el símbolo, que es una raya horizontal acá, y 3 puntos en la parte inferior, que nos va a indicar que es la corriente directa. Y las iniciales que normalmente se trabajan es DC, que es de corriente directa, o direct current, o corriente continua. Estas son las iniciales que vamos a encontrar en los equipos de medición, como el multímetro, en algunos esquemáticos, o en algún documento que nos muestre características a nivel electrónico de algunos componentes o algunos circuitos como tal. Es importante saber diferenciar una de la otra, como les digo, para que a la hora de hacer las mediciones o empezar a trabajar entendamos cómo es que funciona cada una de ellas y sacarle el mejor provecho. Bueno, dentro de los fundamentos de la electricidad es importante tener esto muy claro, que es el voltaje, el amperaje, la resistencia eléctrica y la potencia eléctrica. Ya que como vamos a estar trabajando con esto, con estas magnitudes, a veces se tienden a confundir y a hacer, tratar de hacer cosas que no se deben hacer, porque no se tiene claro cómo realmente o qué son esas magnitudes o cómo funcionan. Entonces, dentro de los fundamentos de electricidad hay unas magnitudes muy importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que es el voltaje. Entonces, vamos a ver que a veces muchas personas confunden lo que es el voltaje con lo que es el vatio, o a veces confunden lo que es el amperaje con lo que es el voltaje. Entonces, eso hay que tenerlo claro, pues para que no tengamos un error a equivocarnos y terminemos, por ejemplo, dañando un aparato como estos. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy sencillo ahora para que usted entienda de qué se trata. Bueno, entonces vamos a hablar primero definiendo cada uno de esos términos o magnitudes que utilizamos en la electricidad. Por ejemplo, el voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor en un circuito cerrado. Esto para que los electrones sean capaces de llegar a un punto determinado. Entonces, rápidamente, para definir lo que es voltaje, es la fuerza que impulsa a los electrones dentro de un circuito cerrado. Prácticamente sería como la definición más básica. Es la magnitud, la tensión. Normalmente, pues, voltaje es de tensión, es decir, la magnitud de la tensión, y la unidad en que se mide son los voltios. Entonces, cuando estamos hablando de tensión y voltio, pues estamos hablando prácticamente de lo mismo, para que no nos confundamos en esa parte. El aparato para medir la magnitud es el voltímetro. Voltímetro, recuerden, nos va a permitir poder medir los voltios como tal. Aquí hablan de voltímetro, pues sería para cada uno. En el caso práctico, pues nosotros no tenemos un voltímetro, sino que tenemos un multímetro o tester que nos va a permitir medir diferentes magnitudes. Bueno, el amperaje se define como la cantidad de corriente o flujo de electrones que fluyen por un conductor. Entonces, cuando hablamos de amperaje, estamos hablando ya de la cantidad de los electrones que están fluyendo a través de ese conductor. Entonces ya amperaje, cantidad. En el caso de la magnitud, pues se llama intensidad de la corriente. Entonces, intensidad de la corriente, estamos hablando de los amperios, o sea que sería lo mismo. Intensidad de la corriente, amperios. ¿Con qué letra se simboliza? Con la letra A. ¿Con qué la vamos a medir? Con el amperímetro,
que nos va a permitir poder analizar cuántos amperios hay en ese circuito como tal. Ahora, la resistencia eléctrica. Es la posición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. Es una propiedad de todos los componentes del circuito y una magnitud esencial en la electrónica. Simplemente la resistencia eléctrica es la posición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. Y eso va a depender mucho de los materiales. ¿Como cuáles? Pues vamos a ver qué materiales que son buenos conductores y malos conductores. Por ejemplo, si hablamos de buenos conductores, pues estamos hablando del oro, el cobre, el platino. Lógicamente que el que más se utiliza, en el caso de los buenos conductores, por ejemplo, que ofrecen menos resistencia, puede ser el oro, el platino, pero en los casos prácticos pues utilizan el cobre, que es la que utilizan la mayoría de estas tarjetas, pues que está en mayor abundancia y es mucho más económico. Entonces, por ejemplo, el cobre es un buen conductor y ofrece menos resistencia eléctrica, en ese caso pues de los materiales. Y en el caso de los materiales que ofrecen mayor resistencia son los materiales como los aislantes, como el vidrio, el plástico. Entonces ahí habla sobre la resistencia eléctrica y es la posición que ofrece el cuerpo o material al paso de la corriente. Es una magnitud esencial en la electrónica, vamos a ver más adelante por qué. Porque vamos a ver que aunque existen componentes que son buenos conductores, también tienen un valor resistivo que nunca hay que dejarlo a medida, o sea, es decir, no discriminarlo, porque puede ser un factor importante a la hora de diseñar un circuito, simplemente empezar a medirlo. Por eso se habla que es una parte esencial en la electrónica como tal. Dentro de la resistencia eléctrica podemos encontrar la magnitud de la resistencia eléctrica, unidad que se mide en ohmios, el símbolo es omega, que la vamos a encontrar en los multímetros, y el aparato para medir es el ómetro. Como les digo, en el caso práctico pues utilizamos nuestro multímetro. Ahora otra magnitud que solemos escuchar es la potencia eléctrica. Comúnmente se define como la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por una unidad de tiempo. Entonces vamos a ver qué es se define como el consumo o la cantidad de energía consumida en cierto tiempo. ¿De qué habla eso? Pues de que en cierto momento cuando conectamos un aparato, cuánto es el consumo, o lo vamos a ver en casos prácticos en el equipo portátil, cuánto es el consumo. Si lo vemos en la práctica, en el recibo de la electricidad de nuestro hogar, pues vamos a ver que nos aparece, nos dicen cuántos kilovatios, ahí están hablando ya de vatios, cuántos kilovatios hora estamos consumiendo y pues así nos va a llegar el valor en el recibo. Entonces en la magnitud se habla de potencia eléctrica, esa sería la magnitud y la unidad en que se mide sería el vatio. Entonces el vatio y la letra representativa es la W. Vamos a ver que está W es la representativa para el tema de los vatios. ¿Con qué se mide? Con el vatímetro, que nos va a permitir hacer la medición de esto. Igual la podemos hacer, vamos a ver más adelante que la podemos hacer a través de un cálculo de ciertas magnitudes y que nos va a dar también el valor del vatio. Hay que tener muy en cuenta esto porque a veces se suele confundir lo que es el vatio con el voltio. Entonces, para que tengan en cuenta, igual de todas maneras, cada una de esas magnitudes tiene una letra o una inicial que la podemos encontrar en nuestro dispositivo de medición y que nos van a ayudar a diferenciar qué es lo que estamos midiendo. Cada una de ellas son muy importantes porque van a incidir mucho en el trabajo o el funcionamiento de un circuito, por ejemplo, de una tarjeta como estas. Ahora, vamos a hablar un poco y vamos a hacer un poquito práctico los términos que hablamos, las magnitudes que hablamos anteriormente. Dentro de los componentes básicos en un circuito electrónico, vamos a ver que vamos a encontrar unas magnitudes muy importantes. Por ejemplo, ya hablamos anteriormente que en un circuito básico sencillo teníamos un generador, una línea o medio, un receptor. Entonces vamos a ver utilizando este circuito sencillo cómo podemos aplicar esas magnitudes para entender un poquito más esos conceptos, ya que a primera instancia a veces no se entienden fácilmente. Bueno, entonces vamos a empezar con el generador. En este caso el generador sería, vamos a poner de ejemplo, el adaptador de corriente de nuestro equipo portátil. En este caso sería 19.5 voltios. Entonces ese sería el generador y cuando hablamos de voltios es la fuerza que impulsa los electrones. Entonces el generador sería el voltaje, la fuerza que impulsa esos electrones.
dentro de la, por ejemplo, en este caso, que dice 19 voltios, el generador serían 19.5 voltios, la línea sería el cable, el conductor, y el receptor, en ese caso, pues vamos a ver que sería, por ejemplo, podríamos colocar el equipo portátil o simplemente un bombillo, una bombilla, no sé en qué en otro país cómo se le llama, bombilla, foco, va a ser nuestro receptor. Entonces vamos a tomar de ejemplo estos valores para tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, tiene este circuito eléctrico tiene 19.5 voltios, que sería el generador. El receptor sería un bombillo, un foco o cualquier aparato que conectemos acá. En este caso sería de 5.9 ohms por esta línea está pasando 3.33 amperios. Bueno, entonces ya hablamos que era el voltaje, que simplemente es la fuerza que impulsa los electrones. ¿Y qué electrones o qué cantidad? Entonces la cantidad de electrones sería el amperaje, mírenlo acá. Entonces la fuerza, el voltaje sería la fuerza, impulsa los electrones, la cantidad de electrones que pasan por ese conductor sería el amperaje, que es 3.33, y la resistencia eléctrica sería, en ese caso, pues el foco, o lo que vamos a encontrar serían 5.9 ohms, que es el 5.8 ohmios, en ese caso pues simboliza con el símbolo omega, 5.8 ohmios. Entonces ya tenemos tres valores: el voltaje, el amperaje y lo que es la parte de la resistencia eléctrica. Bueno, entonces tenemos tres valores. ¿Para qué nos van a servir esos tres valores? Se preguntarán ustedes. Bueno, cuando vamos a empezar a trabajar con la ley de Ohm, necesitamos conocer los valores para poder trabajar esas ecuaciones y poder reemplazar esos valores. Por ejemplo, aquí nos dice en la ley de Ohm que el voltaje es igual a la intensidad por R, es decir, el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por R. Aquí tenemos el voltaje, en este caso sería 19.5 volts, sería el voltaje, que es igual a la intensidad de la corriente, es decir, 3.3 amperios, que es la intensidad de la corriente, por R, que serían 5.8. Es decir, que si multiplicamos 5.8 por 3.3, 3.33 nos daría 19.5 voltios. Ahí está esa ecuación, es muy sencilla, simplemente es de reemplazar. Si no tuviéramos alguno de los tres valores, simplemente pues por ecuación, por despeje, podríamos despejar el valor que necesitamos. Entonces eso es muy importante tener en cuenta porque en la ley de Ohm vamos a necesitar estos valores, lo que es el voltaje, el amperaje y lo que es la resistencia eléctrica. Pero hay que tener claro esas magnitudes para qué nos sirven. Ahora bien, ya tenemos el voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia. Ahora vamos a hablar de lo que es la ley de Watt o la ley de potencia eléctrica. Entonces nos dice que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad. Entonces aquí vamos a ver que la potencia eléctrica o el vatio es igual al voltaje por la intensidad. En ese caso tenemos el voltaje, en este mismo caso sería el voltaje de 9.5 voltios y la intensidad de la corriente sería 3.33 amperios. Es decir, que con el voltaje y el amperaje ya estamos hallando lo que es la potencia eléctrica, en ese caso sería 65 vatios. Lo representamos con la letra WW. Entonces ya hallamos lo que es el voltaje o utilizamos esta fórmula y con estos valores correspondientes y ya sabemos también cuál es la potencia eléctrica. ¿Esa potencia eléctrica cuál es? Pues es lo que va a consumir el equipo en cierto tiempo. Eso en casos prácticos, ¿dónde lo vemos? Pues lo vamos a ver en nuestro adaptador de corriente. En el adaptador de corriente, si pueden ver las características del adaptador de corriente, nos aparece un voltaje, un amperaje y el vatiaje o los vatios que puede entregar en cierto tiempo, durante tiempo. Bueno, eso es un ejemplo muy sencillo. Aquí he tomado simplemente, por ejemplo, la entrada de corriente de un equipo portátil de 9.5 voltios, el amperaje que viene registrado en el adaptador de corriente y lo que el vatiaje que nos puede entregar. Pero vamos a tomar otro ejemplo, un ejemplo un poquito más común encontrarlo en nuestro hogar y es referente a la entrada. Por ejemplo, en la entrada de corriente de nuestro hogar, ya sea en algunos países de 125 voltios, en otros de 220 voltios, yo tomo este ejemplo de 125 voltios, de nuestra casa ingresan 125 voltios AC, corriente alterna, que ya vimos que era corriente alterna, y por el cable circula 10 amperios
Si conectamos, si conectamos una plancha, un calefactor, un calentador, no sé cómo lo llaman en otras partes, que puede ser la plancha, la que utilice para la ropa, o calefacción, o no sé, el aparato para calentar el agua. Vamos a ver que esos aparatos consumen mucha corriente, entonces vamos a ver que a ese aparato le ingresan 125 voltios, consume 10 amperios y el batiaje es bastante alto, es decir, si multiplicamos 125 por 10, nos va a dar, en esta fórmula nos va a dar que la potencia eléctrica es de 1.25 kilovatios. Es decir, aquí simplemente hemos hecho no, esto nos daría prácticamente 1250 vatios, pero pues hemos utilizado la unidad de kilo eh, para, eh, para reducir pues el número acá, pero aquí nos dice 1.25 kilovatios. Entonces vamos a ver que si comparamos, un ejemplo, si comparamos una plancha o un calefactor o un aparato mucho más grande, eh, en cuanto a la potencia, pues vamos a ver que lo que es el batido es mucho más alto. Entonces vamos a ver que en muchos hogares lo que más consume es de pronto la estufa del hogar, la estufa, la plancha, los bombillos, esos bombillos incandescentes u otro aparato que tenga una resistencia bastante pequeña. En el caso de esto, pues ahí simplemente está el ejemplo para que lo tengan muy presente. Normalmente en el recibo de la energía nos llega kilovatio hora, que es por eso nos habla de que el vatio simplemente es el consumo de energía, el consumo de energía o el consumo que realiza un equipo durante un tiempo. Entonces normalmente encontramos que en la versión dice tantos kilovatios hora. Entonces eso es lo que realmente se cobra y que nos llega en nuestro recibo para pagar. No nos llega consumió 125 voltios hora, no nos llega que consumió 10 amperios en una hora, no. Si llega es el bateaje, el consumo como tal o la potencia eléctrica que absorbió dichos aparatos durante cierto tiempo. Bueno, estas fórmulas son unas fórmulas muy sencillas, simplemente despejar, si las quisieran utilizar para hacer algunos cálculos sencillos, despejar o con método de igualación si queremos saber agrupar las dos ecuaciones. Normalmente en la práctica no las utilizamos mucho, pero hay que tenerlas muy en cuenta, ya que nos permite identificar qué es lo que estamos midiendo o que saber qué es lo que está pasando dentro de un circuito. En las características del adaptador de corriente, por aquí vamos a tomar dos ejemplos muy importantes, por eso he traído estas dos imágenes. Una es de un equipo portátil Lenovo y la otra es de un equipo portátil MacBook. Entonces vamos a ver que en estas dos imágenes vamos a ver que la corriente, aquí nos dice adaptador, está en inglés, dice AC/DC, es decir, que es un componente electrónico que va a convertir la corriente alterna en corriente directa. Y aquí en las características nos aparece output, input, nos dice de 100 a 240 voltios, 1.2 amperios corriente alterna. Es decir, que este adaptador lo podemos conectar tanto en un país donde la corriente alterna que ingresa al hogar sea de 100 a 240 voltios. Es decir, si estaba por ejemplo aquí en mi país, que es más o menos 124 voltios, o simplemente en Europa, que algunos países de Europa que es de 240 voltios pueden utilizar este adaptador sin ningún inconveniente, va a trabajar. Y la salida, dice output, sería 20 voltios. Es decir, que en la salida del adaptador de corriente va a ser de 20 voltios. Miren que aquí está el dibujito, una raya horizontal y 3 puntos en la parte inferior. Y dice 2.5 amperios. Entonces ya vemos que ahí dice que la corriente son 20 voltios DC. No nos dice que son DC, pero ya con el símbolo sabemos que es DC. Y nos dice 2.25 amperios. Lo mismo va a pasar con este adaptador también, que dice que es de 16, dice en la entrada dice AC 1.5 amperios de 100 a 240 voltios de corriente alterna de 50 a 60 hercios, que son los ciclos de trabajo de la corriente. Y la salida que es de 16.5 corriente directa 3.65 amperios. Entonces aquí ya tenemos todos los valores. En los casos prácticos, ¿para qué nos interesa saber eso? Pues normalmente cuando vamos a empezar a trabajar con equipos portátiles, a veces suelen dañarse los adaptadores de corriente o el adaptador de corriente y necesitamos tener el adaptador que cumpla con las especificaciones lo más parecidas o lo más reales a lo que necesitamos. ¿Por qué se trata de esto? Por ejemplo, este adaptador dice que es de un equipo portátil, no, 20 voltios, 2.25 amperios. En esto normalmente siempre existen muchas dudas y es referente a que si yo tengo un adaptador, por ejemplo, dice 20 voltios,
2.25 amperios, pero yo tengo un adaptador de 20 voltios y dice 3.42 amperios. ¿Me puede servir para el equipo portátil? Sí, claro, te puede servir. Ahí hay que tener dos conceptos claros. El voltaje es el mismo. La corriente del reemplazo es mucho más alta. No quiere decir que va a dañar el equipo, simplemente que puede soportar ese equipo y puede soportar un equipo que consuma más corriente eh, aún. Entonces, por eso no hay ningún inconveniente en ese caso. El voltaje es igual, el amperaje es un poco más, pero va a trabajar. No sucede lo mismo si colocamos, por ejemplo, conseguimos un adaptador y dice 24 voltios y el amperaje es el mismo, 2.25 amperios. Vamos a ver que el voltaje es mucho más alto, el amperaje es igual, pero el voltaje es más alto. Ahí ya cambia, es muy diferente porque el equipo seguramente no nos va a soportar ese voltaje, los circuitos no están diseñados para soportar hasta un límite de voltaje, entonces posiblemente lo vamos a dañar. Entonces el tema de la corriente, si la corriente es más alta, o sea el amperaje es más alto y el voltaje es igual, puede funcionar. Si es el voltaje es más alto y la corriente es igual, pues no puede funcionar, nos va a dañar el equipo. Eso ya depende del adaptador que consigamos. Lógicamente que también un adaptador, entre más amperaje tenga, por ejemplo, pues va a ser mucho más grande. Entonces, en tema de costos de producción, pues no, a los fabricantes no les sirve ponerles mucha corriente o diseñarlos con mucha corriente para entregar. Otra característica que vemos en el adaptador, vamos a ver la polaridad. Normalmente los adaptadores de corriente tienen un símbolo de polaridad que nos indica el pin positivo, es decir, la carga. Vamos a ver que el pin positivo va en el centro y el negativo va alrededor. Esto hay que respetarlo muy bien porque para que no nos equivoquemos, como les decía al principio, que nos vayamos a equivocar de pronto con un adaptador que no es y la polaridad está invertida y lo que nos va a dañar es el equipo portátil o no, el equipo no nos va a funcionar. Eso. Ahora, para el tema de lo que es el tema del bateaje, pues simplemente utilizaríamos una fórmula muy sencilla. Cogemos y multiplicamos los 20 voltios, que sería la tensión, por la intensidad de la corriente, sería 2.25 amperios, y esto nos daría un total de los vatios, es decir, cuánto nos puede entregar este equipo. Por ejemplo, este equipo aquí según la referencia dice 45N283, es decir, que este adaptador es de 45 vatios. Eso es lo que entrega este equipo, este adaptador, en un equipo portátil, en este caso Lenovo. Entonces mire que aquí multiplicando voltaje por amperaje nos va a dar la potencia eléctrica, en este caso en vatios, serían 45 vatios. Lo mismo podríamos hacerlo aquí y nos va a también dar el valor de cuántos vatios nos puede suministrar este aparato en cierto tiempo, este adaptador de corriente. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poco en el tema de la estructura de las partes de la computadora. O en sí no tanto eso, sino de las fallas que solemos encontrar en estos equipos. Normalmente cuando vamos a trabajar con equipos portátiles, tendemos a ver muchas fallas a nivel de hardware y a nivel de software. Pero muchas de las preguntas es, bueno, ¿qué tanto se suelen dañar a nivel electrónico los equipos portátiles? Eso es una de las fallas más comunes. Diría yo que en gran porcentaje la mayoría de equipos portátiles tienden a fallar por problemas a nivel electrónico más que problemas de software. Entonces, dentro de las partes de hardware encontramos las partes que son, por ejemplo, la board, que vemos lo que es la parte de la board, los chips, los componentes SM, los más pequeños. Estos son los que tienden a fallar bastante. Y dentro de la estructura del computador, pues vamos a ver la parte de software, que quiere decir los programas, en este caso el sistema operativo, los driver controladores o el firmware, en este caso pues cuando se dañan a nivel de BIOS, ya sea que el BIOS está corrupto o se dañó la programación, el firmware del KBC. Eso lo veremos, igual lo veremos más adelante, pero lo que hay que tener en cuenta aquí, que muchas de las fallas que vamos a encontrar en los equipos portátiles a nivel de estructura o de lo que compone el equipo como tal, son problemas a nivel electrónico, de componentes electrónicos, de chip, de partes, que es lo que más suele fallar. Porque a nivel de software, pues vamos a ver que no son muchos, aunque hoy en día pues vamos a ver que hay mucha tendencia a que se suelen dañar los equipos a nivel de la BIOS, pero no quiere decir que todos los equipos se tengan que dañar por la BIOS y que eso es lo que siempre vamos a entrar a revisar. Eso sería entre comillas lo más sencillo, pero vamos a ver que
Bueno, ahora vamos a hablar de los estados de energía. En este caso vamos a hablar del ACPI. ¿De qué se trata eso y para qué nos sirve a nosotros en la práctica en la reparación de equipos portátiles? Bueno, el ACPI simplemente es la iniciales de Advanced Configuration and Power Interface, es decir, interfaz avanzada de configuración y energía. Gracias a esta interfaz, el sistema operativo toma el control de los recursos del hardware y gestión de energía. ¿Para qué nos sirve a nosotros en la práctica eso? La práctica, pues simplemente es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un equipo portátil, nosotros vemos, podríamos decir que vemos dos estados. Uno que es el estado apagado, en este caso el estado S5, que ya vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El S5 es decir, apagado, stand-by, el equipo está totalmente apagado y cuando hundimos el botón y nos da video y el equipo no entra al escritorio, pues ya está en estado S0, es decir, el equipo está encendido. Entonces vemos el estado S5 apagado y el estado S0 encendido. Pero dentro de esos estados hay otros estados que normalmente pues nosotros no detallamos, pero son muy importantes porque los vamos a ver dentro de los diagramas o la documentación de los diagramas de la mainboard y nos van a servir para saber qué señales o qué tensiones tienen que estar presentes dependiendo del estado en que se encuentra el equipo. Es decir, si el equipo está apagado, qué voltajes o señales tienen que estar presentes, o si el equipo ya está funcionando, cuáles tienen que estar ahí para que el equipo funcione correctamente, o si no están, por qué es lo que está pasando. Entonces, dentro del ACPI, pues vamos a ver que están, o en interfaz de avanzada de configuración, hay unos tipos de estados. En este caso, vamos a hablar de los estados tipo SLEEP, es decir, los que inician con la letra S. Podemos ver que aparecen con la letra S. Vamos a ver que hay estado S0, S1, S2, S3, S4, S5 y hay uno que se llama Mechanical Off o cuando el equipo está apagado. Vamos a enfocarnos entonces en estos, por ejemplo, en estos 6 para ver de qué se trata. Si lo viéramos como, como ejemplo en una película, pues vamos a ver que empieza 5, 4, 3, 2, 1, 0. Algo así parecido a lo que ocurre cuando inicia un equipo portátil. 5, 4, 3, 2, 1 hasta que el equipo nos da vida. Entonces vamos a empezar con cuando el equipo está encendido. Es decir, cuando el equipo está en este estado S0, el equipo está encendido, totalmente funcional. Cuando el equipo está en S1, este modo de ahorro energético es bastante reducido, pero a cambio es el que menos tarda en restablecer el sistema a como estaba antes. Es decir, que a medida que nos acercamos más al estado S0, el equipo se va a demorar menos en arrancar o que nos muestre otra vez nuevamente el video. En el estado S2 es igual al S1, solo que se deja alimentar la GPU. Entonces vamos a ver que va a haber un mayor consumo y se va a demorar un poquito más en llegar a estado S0 para que el equipo arranque. Este estado S2, S1 normalmente no lo encontramos mucho en la práctica en los equipos portátiles. Normalmente vamos a ver el estado S3, que es el estado conocido como suspender. Cuando dejamos el ordenador en estado S3 únicamente se mantiene alimentada la RAM, así que se mantiene el estado de los programas y por esta tarda relativamente poco en volver. Es decir, cuando vamos a ver el equipo y nosotros le damos aquí en la opción de, en vez de apagar, le damos suspender, vamos a ver que el equipo simplemente mantiene la alimentación de la RAM y cuando le damos nuevamente el botón para que arranque, pues vamos a ver que arranca más rápido, dado que la RAM está alimentada y pues algunos circuitos y va a aparecer mucho más rápido lo que estamos trabajando antes. Es decir, y el estado S3 lógicamente está mucho más cerca del estado S0, entonces va a ser mucho más rápido que en los equipos, el equipo esté funcionalmente otra vez. El estado S4 es el estado hibernar. En este caso se hace todo lo que el estado S3, solo que el contenido de la memoria se guarda en el disco duro y a continuación se apaga el PC. Es decir, si le damos el estado hibernar, vamos a ver que el equipo prácticamente es como si se apagara, pero cuando lo encendemos nuevamente carga muy rápido y nos va a mostrar lo que estamos trabajando, pero vamos a ver que se va a demorar más en hacer esto, en restablecerse. Y en el estado S5, pues el estado cuando el equipo está apagado, es decir, cuando tenemos el equipo está totalmente apagado o encuentra en stand-by. En ese caso, pues el equipo, aunque esté apagado, el equipo está energizado. Por ejemplo, si yo estuviera, este equipo está apagado, pero él está energizado, tiene unos componentes o unos circuitos que tienen hay unos voltajes que están presentes como los voltajes de los 3 y los 5 volt o el voltaje principal, lo tiene que tener. Simplemente le está esperando que yo le oprima el botón para que arranque. Entonces el equipo, a pesar de que está apagado, tiene unas tensiones presentes ahí para que cuando damos el botón pues nos dé video. Eso es lo mismo que ocurre con, por ejemplo, con un televisor, que el televisor lo podemos tener apagado, simplemente oprimimos el botón de encendido
del control remoto y el equipo enciende, es decir, que el equipo está energizado esperando que nosotros le damos el botón de encendido pues, para que arranque, pero allá hay un consumo. Entonces eso lo podemos apreciar cuando entramos con la fuente de laboratorio y vamos a ver que hay un consumo a pesar de que el equipo está apagado, o simplemente la batería, en este caso pues el equipo tiene la batería, entonces la batería está alimentando unos circuitos y tiene un consumo muy pequeño, muy reducido, porque si no, por ejemplo, pues la batería, si yo dejo este equipo por mucho tiempo con la batería, pues al tiempo que yo lo vuelva a encender, pues ya no me va a encender porque la batería se ha descargado. Si el consumo en estado S5 apagado standby fuera alto, pues se me va a apagar, no me va a encender. Y el estado G3, el ordenador está totalmente apagado y no consume ninguna energía, es decir, que no tiene ni la batería ni el adaptador de corriente, simplemente tiene la pila del CMOS de la BIOS, pero el equipo pues no me va a arrancar, está mecánicamente apagado, mecánicamente sin poder encender. Aquí ven en esta pequeña imagen, ven el sistema operativo en la parte superior, van a ver que hay una comunicación, gracias a la CPU, a esa interfaz, se logra la comunicación entre el sistema operativo y el hardware o el BIOS para poder controlar ese hardware y pues poder hacer esas opciones de controlar lo que es los recursos de la energía, del apagado, el encendido y muchas otras cosas que vamos a ver mucho más adelante. Dentro de los estados de la energía, pues en la práctica vamos a ver cómo lo podemos entender un poquito más, teniendo como ejemplo este caso, donde vamos a ver que cuando el equipo está apagado, estado S5 pues está apagado, cuando está en ese estado S0 está encendido, que es lo que normalmente nosotros podemos apreciar rápidamente, pero cuando vamos a empezar a trabajar con los diagramas, vamos a ver que en algunos de los diagramas o en esta documentación vamos a encontrar un apartado donde vamos a ver en algunos modelos, no en todos los modelos, vamos a encontrar esta tabla donde nos habla de las reglas de voltaje. En este cuadro vamos a tratar de entender un poquito, aunque aquí vamos a ver unos conceptos, vamos a ver unos valores que más adelante vamos a trabajar. Simplemente voy a tomar la tabla para que entendamos el punto anterior. Entonces aquí dice plan de energía y aquí dice estado. Van a ver acá, entonces en plan de energía vemos que dice B+, 5 always, 3 always, 1.5 y otros voltajes que son los voltajes que alimentan los diferentes circuitos de la mainboard. Entonces, los más conocidos o que yo sé que muchas personas puedan tener presentes es el voltaje principal, el B+, que es el que alimenta toda la tarjeta cuando el equipo está apagado, y los 5 y los 3 always son los que están presentes dependiendo el estado en que esté. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Y en el estado pues vamos a encontrar S0, que ya saben que es el encendido cuando el equipo está totalmente encendido, S3, S5, 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 S4, pero vamos a ver que el conteo como en S0 hasta S5. Vamos a empezar desde que el equipo está totalmente apagado, es decir, S5. Entonces dice S5, S4, cuando está conectado con el adaptador de corriente o cuando el adaptador de corriente de batería no está existente. Es decir, si tomamos de ejemplo este caso, ese estado, dice S5, el equipo en S5, S4 no tiene ni el adaptador ni la batería conectada. Aquí es decir, sin batería y sin adaptador de corriente, este equipo pues no hace nada. Prácticamente no encontramos el B+, que es el voltaje principal que circula por toda la tarjeta. Tampoco encontraremos ni los 3 ni los 5 y menos los voltajes secundarios que alimentan los demás componentes. Ahora, en estado S5, es decir, el equipo apagado con la batería solamente, es decir, en este caso este equipo está en ese estado S5, S4 con la batería porque tiene solamente la batería. Vamos a encontrar, si fuéramos a hacer mediciones internas en el equipo, vamos a encontrar que está el voltaje principal, que es el B+, que es el que rodea toda la tarjeta en ese momento, pero no vamos a encontrar ni los 5 ni los 3 always. Si quisiéramos medirlos, no van a estar presentes ahí, porque en ese estado pues simplemente vamos a ver solamente el voltaje principal B+. En estado S5, S4 con el adaptador de corriente, es decir, si le conectamos el adaptador de corriente, pues vamos a ver que con el adaptador de corriente ya si fuéramos a medir esta mainboard, esta tarjeta internamente, vamos a encontrar unos voltajes principal, el voltaje principal que es el B+, los 5 y los 3 always ya sí van a aparecer ahí y los otros aún no porque el equipo pues está apagado. En estado S3, ya cuando está en estado S3 pues vamos a encontrar que está el B+, los 5 always, los 3 always y 1.5 voltios. Es decir, estado S3 ya lo vimos anteriormente, que es el estado de suspender, es decir, que cuando el equipo está en suspensión, estas tensiones están presentes en el equipo. Cuando le da a suspender, simplemente estas tensiones estarían presentes. Y cuando el equipo está encendido, es decir, cuando está estado S0, pues vamos a ver que están todas, lo principal, los 3 y los 5 always o los standby, 1.5
y los voltajes secundarios acá, o sea que ya van a estar el equipo totalmente funcionante, van a ver que todas estas tensiones, estos voltajes van a estar presentes en ese momento. Ahí estamos simplemente hablando de lo que es la parte de los voltajes, no hemos hablado de señales, pero nos puede indicar porque simplemente pues solo podemos empezar a medir con nuestro multímetro y si es correcto pues ahí tiene que el equipo funcionar. Es muy importante tener esto, no todos los esquemáticos traen esta regla de voltaje, pero nos pueden ayudar para enfocar y entender un poquito los estados. Miren, 5, 3, 0. Aquí no aparecen el S1 ni S2, como les dije, eso normalmente no lo encontramos. Encontramos siempre S5, S4, que son muy parecidos esos dos estados, y S3 y S0. Entonces, para que lo tengan muy presentes. Ahora vamos a ver lo que es los indicadores de diagnóstico. ¿Para qué nos sirve eso de los indicadores de diagnóstico? Los indicadores diagnósticos nos pueden servir para poder hallar esos errores que pueden aparecer o encontrarse cuando un equipo está inicializando. ¿De qué se trata eso? Cuando vamos a encender un equipo portátil, vamos a ver pues que él tiene unos indicadores, unos LED, que nos indican si cuando conectamos el adaptador, cuando está funcionando la batería, si está conectado, está cargando, el módulo Wi-Fi, el disco duro. Por eso aquí ven en esta imagen, ven a ver que tiene 1, 2, 3, 4 LED y nos indica si está conectado la energía, si el disco duro está funcionando, la batería o el módulo Wi-Fi o Wi-Fi está funcionando. Entonces estos LEDs nos pueden servir como indicadores. Entonces vamos a encontrar que cuando un equipo tiene una falla, pues esos indicadores pueden titilar, parpadear o generarnos un código dependiendo cómo alumbre o se apague y nos puede indicar que posiblemente está fallando. Por ejemplo, vamos a ver que estos indicadores los podemos encontrar por medio de LEDs. En este caso, pues a veces vamos a ver que en el teclado va a alumbrar ciertas teclas y nos va a generar un código que nos va a decir que posiblemente esté fallando. Vamos a tomar, por ejemplo, un equipo que enciende y no da video y nos titila algunas teclas, alguna de las teclas, ilumina, titila y nos puede indicar en ese código de error que puede ser la memoria que esté fallando. ¿Por qué hay que tener muy en cuenta esto? Porque a veces se tiende a ser muy mecánico o se tiende a enfocar mucho en la parte electrónica y no se ven estas cosas que son los indicadores y nos pueden llevar a generar o quemar mucho tiempo, a gastar mucho tiempo tratando de realizar una tarea cuando la falla posiblemente estuvo muy cerca o era fácil observarla a través de los indicadores. Esos indicadores de código de error que nos generan los podemos ver a través de los LEDs, es decir, estos indicadores también lo podemos a través del sonido pitidos que pueden escuchar en el parlante del equipo portátil que puede sonar a ciertos intervalos y nos puede dar un código de error. Esos códigos de error normalmente son diferentes en cada equipo, no hay un estándar, cada fabricante de equipos portátiles puede generar un código de error diferente a otro y entonces tendríamos que dirigirnos directamente a la página. Pero ya que el código de error se está generando, pues ya nos está indicando que algo está pasando en el equipo y hay que tenerlo presente. Dentro de los códigos que podemos ver, códigos de error o indicadores de diagnóstico, podemos también verlos de funcionamiento. ¿De qué se trata eso? Pues en muchos casos a veces, por ejemplo, encendemos un equipo portátil, le damos el botón de encendido y el equipo no nos da video. Pero si ubicáramos los códigos de error o los indicadores de diagnóstico, podemos encontrar si el equipo, por ejemplo, el equipo lo encendemos y no da video, podríamos ver si el piloto o el LED del disco duro está titilando. En muchos casos vamos a ver, podría pasar que esté titilando y vemos que el disco duro está sonando, está titilando, ya nos damos cuenta por lo menos que está tratando de bootear el disco duro. Y si tenemos la opción, pues conectamos un monitor externo y nos vamos a dar cuenta que el equipo está arrancando el sistema operativo, solo que no nos está dando imagen en la pantalla. Entonces ya tendríamos que mirar si es problema de la pantalla o el flash o algún componente electrónico específico en esa área de la imagen del equipo portátil. Pero ya este indicador nos está indicando que por lo menos el equipo está arrancando. Y esa es una primera prueba que podríamos hacer. Otro indicador es, por ejemplo, a nivel de funcionamiento, podríamos ver si este equipo, por ejemplo, enciende y no va video, pero si alcanzamos a detallar, escuchamos el disco duro. Si tiene un disco duro mecánico, pues vamos a escuchar que el disco está girando y vamos a detallar que por lo menos el disco gira y hay un movimiento en el disco. En caso que fuera mecánico y le encendemos el equipo y no gira o no escuchamos el disco, pues bueno, tendríamos que ver si no le está llegando la corriente y por eso el disco no gira o no está funcionando. Y en el caso de que no tengamos un equipo portátil que enciende y nos da video,
pero no reconoce el disco duro, pues tendríamos que mirar si es porque si no está girando, no lo escuchamos y no gira, puede ser que el disco duro no esté llegando a corriente y por eso nos aparece ese error que el disco duro no está funcionando. Entonces, esos son opciones que podemos tener. Otro caso puede ser que tengamos problema a nivel del ventilador. Encendemos un equipo, el equipo no se enciende, nos da video y nos saca error de fan. Entonces, lo que podríamos hacer es verificar si el ventilador está girando, por lo menos cuando iniciamos el equipo, si gira o cuando el equipo arranca el sistema operativo, ya está presente, pues si gira o hace un movimiento, porque si no lo hace seguramente puede que esté deteriorado, esté malo o tenga obstrucción por polvo y ese sea el problema. Pero miren que simplemente ya estamos analizando su funcionamiento, si ese ventilador posiblemente está trabajando o no, sin necesidad a veces ni siquiera de desarmar el equipo, simplemente teniendo un poco más de detalle en ese funcionamiento de la parte del equipo. Y así lo podríamos hacer con otras partes también, que veremos en la práctica más adelante. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta porque a veces se suelen omitir y se empieza a detallar partes internas o más complejas que no tienen que ver en cierta forma. Ahora vamos a ver que el sistema de arranque, que es la parte cuando ya vemos el pantallazo, es decir, el POS, que es el Power On Cell Test o autoprueba de arranque. Es un proceso de verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida en un sistema computacional que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. Este POS es muy importante tenerlo en cuenta porque nos puede indicar que posiblemente esté fallando en el equipo. Aquí van a ver 4 imágenes y van a ver que en la primera, esta parte de imagen inferior, nos dice que hay un problema de disco. Entonces ya sabemos que mediante este POS hace una verificación del hardware y nos dice que posiblemente está fallando. En este caso pues el disco duro aparentemente está fallando. En esta parte de imagen superior nos dice que el fan tiene un problema. Entonces ya tenemos que entrar a verificar. Ya cuando entramos a verificar pues ya podemos hacer la comprobación, por lo menos los que les comenté en la imagen anterior, si el ventilador está girando o no está girando. Entonces esa puede ser una de las causas de que pase. En esta hay un error crítico en la batería, es decir, que la batería posiblemente pueda tener un error, entonces ya tendríamos que entrar a verificar si es la batería o a descartar o ya es un problema a nivel de mainboard. Y en este que dice error de envío de post de mensaje región M, puede ser tener problemas a nivel de BIOS, más específicamente a la parte de la región ME. Es decir, ya tenemos que ver si hay que editarla o esa BIOS hay que reprogramarla. Pero en esas 4 imágenes lo que podemos apreciar es un POS, es un indicador de diagnóstico que nos puede decir que posiblemente estaba fallando. Es mucho más fácil cuando vemos un POS, porque nos da video y podemos leer algo. Pero cuando un equipo, por ejemplo, enciende y no nos da video, ahí es más complicado porque ya tenemos que entrar a ver por qué no está dando video y qué partes en ese equipo está generando el problema para que no dé video. Entonces ahí ya es una falla un poquito más compleja y ya tenemos que entrar a ver a nivel estructural de la mainboard qué es lo que está fallando. Y en la práctica, pues ya vamos a hacer unas prácticas para entender un poco de los conceptos básicos que vimos en las imágenes anteriores y para que podamos entender un poquito más cómo funciona el equipo con esos conceptos básicos.